¿Qué es un inductor? Lo que es equivalente a preguntarse ¿qué es una bobina? Y en modo conclusión, es interesante también preguntarse ¿para qué sirven los inductores? Y ese es el tema a tratar en este nuevo capítulo de tu canal favorito en ingeniería. ¿Dónde más si no es en Ingenieros en Serie para todos ustedes, el canal que resuelve? Sí, resolvemos todas las dudas, preguntas que siempre nos dejan en los comentarios. Así que muchas gracias por toda vuestra participación. Bien, ¿qué es el inductor? Es importante y quiero volver a recalcarlo, que todo estudiante, ¿de acuerdo?, de ciencias e ingeniería, se preocupe 100% en la definición, en el concepto, en el manejo de las definiciones, porque finalmente eso es lo que se aplica en la vida real, en la ingeniería, en el campo. Así que no te va a servir de nada aprenderte las fórmulas y hacer 200 problemas simplemente para pasar un examen. Así no funciona la ingeniería. Así que toma nota de eso y todos los catedráticos que enseñen la materia pues tienen que tenerlo en cuenta. Es fundamental, es esencial el manejo de las definiciones y conceptos. Por eso estoy dedicando este vídeo a la definición del inductor. Sí, de todas maneras aquí he puesto tres fórmulas que seguramente muchos han visto en cualquier libro de circuitos eléctricos. Bien, empezamos. Es fundamental comprender esta definición porque el inductor es pieza clave en los circuitos eléctricos. ¿Sí? Es pieza clave, sobre todo cuando entran a la parte de la corriente alterna en el tema de corregir el factor de potencia, ¿sí? El factor de potencia, la energía reactiva, luego el condensador, la definición del condensador, que ya lo hemos dado, ¿sí? Y si te acuerdas, en ese capítulo, en cómo hemos definido el condensador como un elemento almacenador de energía en forma de campo eléctrico. Entonces, podemos decir, vamos a ir, definiendo al inductor. El inductor es un elemento pasivo, un dispositivo fundamental en los circuitos eléctricos que son esenciales en el desarrollo de la ingeniería eléctrica, electrónica y telecomunicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, el inductor es un dispositivo pasivo que almacena energía ya no en forma de campos eléctricos, sino en forma de campos magnéticos. Eso es la definición esencial de un inductor. Nada más. Ahora, si tú quieres, puedes tomar nota de lo que voy a, concluir, de lo que se deduce a partir de eso. Ahora repetimos, un inductor es un elemento pasivo que almacena la energía eléctrica en forma de campos magnéticos. ¿Sí? Y está, entre paréntesis, es esencial en el desarrollo de la ingeniería eléctrica, electrónica y telecomunicaciones. Es una pieza clave, es un dispositivo clave en los circuitos eléctricos electrónicos, ¿de acuerdo? Y aplicaciones de las telecomunicaciones. Así que ya lo sabes, eso es la definición, es aprenderte. Aprenderte no esencialmente la fórmula. La fórmula sí te la puedes aprender, pero más importante que eso es entenderla. Y aquí te voy a enseñar a comprender esta formulita. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice esta fórmula? Que el voltaje de un inductor es proporcional a una constante denominada inductancia. ¿De acuerdo? Vamos, primera parte. Y la inductancia es lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Tenemos el inductor, en este caso tenemos un núcleo, ¿sí? Vamos a poner un núcleo de hierro, en el cual hemos enrollado un alambre conductor que tiene un determinado número de vueltas N. Es lógico que mientras más largo sea el inductor, mayor será el número de vueltas.
U viene a ser la permeabilidad magnética. ¿De acuerdo? La permeabilidad magnética. A representa el área de esta sección transversal y L representa la longitud, ¿de acuerdo? Del inductor. Entonces, se puede concluir de manera contundente que la inductancia, ¿de qué depende? De las dimensiones físicas del inductor. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. El voltaje es proporcional. Digamos, L viene a ser la inductancia, que es la constante de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Proporcional a la inductancia, la cual depende de las dimensiones físicas del inductor, multiplicado por la diferencial de la corriente respecto del tiempo, o la variación de la corriente respecto del tiempo. Y eso nos dice mucho, ¿de acuerdo? Nos dice dos cosas esenciales. Esto es electromagnetismo puro. Mira, la variación de la corriente respecto del tiempo. Piensa, ¿qué se te viene a la mente? El famoso descubrimiento de Oester. ¿De acuerdo? El danés, si no me equivoco, el danés Hans Christian Oester descubrió que una corriente eléctrica generaba un campo magnético, ¿de acuerdo? O mejor dicho, movía una brújula imantada, ¿de acuerdo? Quien explicó que la variación de la corriente respecto al tiempo origina un campo magnético, quien explicó ese descubrimiento de Oester fue Ampère, ¿de acuerdo? Muy bien, para hablar claro, ¿de acuerdo? Una cosa es descubrir y otra cosa es explicar ese descubrimiento, ¿sí? Oester lo descubrió, pero Ampère explica que solamente es cuando hay cambios de corriente donde se genera digamos, ese movimiento de rotación de esa brújula imantada. Es decir, que las variaciones de corriente respecto al tiempo originan un campo magnético. ¿De acuerdo? Y si esto fuera cero, la tensión en un inductor también sería cero. Entonces, podemos partir de ahí, de ese análisis de la fórmula, podemos deducir dos conclusiones. La primera es que se está almacenando una variación de la corriente respecto al tiempo. ¿Y eso qué es? Lo que te acabo de fundamentar, electromagnetismo. Ese es un campo magnético, es decir, que se está almacenando energía en forma de campos magnéticos, esencial del inductor. Es lo que te acabo de explicar. ¿Qué otra consecuencia? ¿Qué otra conclusión? Pues básico. Si nosotros tuviéramos una intensidad de corriente constante o corriente continua, esto sería cero. Claro, porque la derivada de una constante respecto a algo siempre es cero. La derivada de una constante es cero. Ese es matemáticas 1, hijo. ¿Sí? Entonces, cero por algo cero. O sea, no habría caída de tensión. Es decir, esto se comportaría como un cortocircuito. Entonces, en corriente continua, no tiene, digamos, la operación de un inductor no sería sustancial. ¿Estamos de acuerdo o no? Mira cómo estamos analizando. Entonces, ¿dónde crees que se utiliza mejor los inductores? Derivada de la intensidad respecto al tiempo. O sea, a mí me interesa realmente una corriente eléctrica variable. ¿Y en qué sistema yo tengo una corriente eléctrica variable? Exacto. Muy bien. En los sistemas de corriente alterna. Entonces, por eso mismo, el inductor es una pieza clave en los sistemas de corriente alterna y sobre todo en los transformadores. Tienen su esencia por los transformadores porque permiten la distribución, la transmisión de la energía eléctrica por corriente alterna. ¿Sí? Se eleva la tensión para su transmisión y ahí se va reduciendo según toda la red de redistribución, ¿no? De distribución. Media tensión, baja tensión y así, afines. Ese es el inductor, señores. Así, esencial. Y luego,
Pues si tú quieres, despejas la corriente, esto lo pasas a multiplicar, esto a dividir y matemáticas, hijo. Esto cualquier estudiante de cálculo 1 y cálculo 2 va a llegar a esto. Así que te lo dejo de tarea. No me voy a ni molestar a hacer eso. ¿De acuerdo? Pero te lo dejo de tarea. Esto simplemente es una consecuencia matemática. Muy bien. Es importante, sí, para resolver ejercicios, para pasar el examen del instituto a la universidad. Pero esto no lo vas a usar en la vida real. Lo que utilices en la vida real es que entiendas esta definición. Y si te das cuenta, la definición que te acabo de dar no la vas a encontrar, digamos, en un libro, porque es una interpretación que te estoy dando a raíz de entender esta fórmula. A raíz de entender simplemente esto. ¿De acuerdo? Entonces, es cuestión de enfoque, de análisis, en que tú puedas comprender por qué es importante, para qué sirven. Ahí lo tienes. Entonces, podemos concluir en este vídeo que los inductores, las bobinas, la definición es que son elementos almacenadores de energía en forma de campos magnéticos. ¿De acuerdo? Son elementos esenciales en la ingeniería eléctrica, electrónica, telecomunicaciones, mecánica eléctrica y afines. Son un elemento esencial. ¿Y para qué sirven? Son fundamentales. Y también, ¿por qué? Porque te acordarás de la famosa ley de inducción de Faraday, ¿sí? Que dice más o menos así. La fuerza electromotriz inducida es equivalente, ¿no?, a la variación del flujo magnético respecto al tiempo. Variación del flujo magnético. O sea, flujo magnético variable con el tiempo. ¿Cuál es lo esencial del flujo magnético variable con el tiempo? ¿En qué sistema encontramos eso? En la corriente alterna. Sin corriente alterna, no servirían los inductores. Es decir, los inductores son esenciales para la transmisión de la energía en corriente alterna. Para eso sirven. Si no, no habría inducción. Si no hubiera campos magnéticos variables, o flujos magnéticos variables, o la intensidad de corriente eléctrica variable, los transformadores no podrían funcionar como tal. Entonces, para eso sirven. Y nos dice la propia ecuación. Por eso es importante, más que aprender, entender la ecuación o la fórmula. ¿Sí? Hay que entender la fórmula. Y el día en que tú te acostumbres a entender todas las fórmulas, los ejercicios salen por sí solos. Sí, hay que aprenderse algunos. Hay que resolver mucho para pasar el examen, pero para la vida sirve el que tú puedas manejar los conceptos, porque al final son los conceptos los que te van a ayudar a encontrar un problema de aplicación en la vida real. Ese es mi consejo. Muy bien, así que ya lo sabes. Si te ha gustado el vídeo, por favor compártelo con todos tus compañeros, sobre todo con tus amigos y sobre todo con ese amigo, ese compañero que esté a punto de abandonar la asignatura, la carrera. Anímalo, tienes que ser buen compañero, trabaja en equipo. ¿Sí? Muy bien. Aislarse no vale en la vida. Así como yo ayudo a toda una comunidad, pues tú también ayuda a un compañero. ¿Sí? Recomiéndale el canal y sobre todo que se suscriba y que no olvide de activar la campanita para que no se pierda ningún vídeo, ninguna divulgación que realmente subo vídeos todas las semanas. Así que estamos muy activados en todo este canal. Así que por favor, ya sabes, suscríbete, activa la campanita y si tienes alguna duda, consulta, queja, reclamo, siempre participa en los comentarios, comparte el vídeo, comenta, que yo siempre de vez en cuando le doy un tiempo para poder leer las dudas de muchos de mis seguidores. Así que ya lo sabes y conmigo será hasta una próxima oportunidad.